Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las distintas plataformas, aquellos que nos ven por Canal 3 de acá local, a través del canal digital número 40. Le damos la bienvenida desde acá, de San Martín, Mendoza, Argentina, a todos aquellos que nos ven de distintas provincias y también de distintos países. Estamos en esta mañana hermosa, preciosa, donde vamos a compartir una palabra poderosa de cómo el Señor nos da herramientas para reciclar todos aquellos problemas, todas aquellas cosas que nos angustian en bendición para tu vida. Bien, oramos, ¿les parece? ¿Sí? Preparamos nuestro corazón para que el Señor trabaje en esta mañana, en donde estemos, a donde estemos, que siempre su presencia esté sobre nosotros. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por poder estar delante de tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por cuidarnos. Gracias por el año que pasó, porque en todo momento tu presencia nos acompañó, nos respaldó, nos cuidó, tanto en las situaciones que eran buenas como en las situaciones que no lo fueron. Tu presencia allí estuvo. Gracias, Señor, por este nuevo año que nos desafía con una palabra de revancha, una palabra en donde estamos desafiados a más, a buscar de tu presencia, a provocar, Señor, y dejar provocar de los milagros que vienen de tu parte. Señor, habilitamos nuestro corazón para que tú nos prepares, Señor, para recibir todo lo que vos tenés para nosotros a lo largo de este año y en esta reunión especial, en esta palabra que se va a compartir. Padre, te damos total autoridad para que tú nos hables, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en esta primera reunión de este año 2022, 2 de enero, es un año, como se ha proclamado, va a ser un año de revancha para tu vida, un año en el cual vas a lograr nuevas victorias. Aquello que por ahí quedó sin concretar, este es un año en el cual vas a cumplir todos tus sueños, todos los anhelos de tu corazón. Y lo importante de esta palabra, que el Señor nos anima, en su palabra dice que demos gracias a Dios en toda situación. Y vamos a brindarle también un fuerte aplauso a aquellos que nos ven a través de la pantalla. Gloria a Dios. Y también, bueno, vamos a dar los anuncios de las actividades importantes que en estos días vamos a tener como iglesia. Bien, lo más próximo es el campamento internacional de jóvenes que tenemos Audaces, ¿sí? Un campamento en donde vienen diferentes jóvenes de diferentes lugares y de nuestro país también. Un campamento que entendemos que va a ser de bendición para aquellos jóvenes que asistan, que el Señor les va a hablar, que van a haber actividades que van a poder hacer, actividades extremas que les gustan justamente a los chicos, una actividad, un tipo para cada edad. Damos gracias por todo lo que va a venir, porque desde ya agradecemos todas las cosas que el Señor va a hacer en este campamento. Si todavía no te anotaste, es en este tiempo que podés anotarte. Va a salir un número de teléfono donde te podés comunicar. Estamos todavía a tiempo para que te agregues, para que te incorpores, para que no te pierdas de la bendición de poder ser parte de este campamento de jóvenes, ¿sí? Y también tenemos otro anuncio especial este domingo que viene, ¿sí? Aquí en esta iglesia, en una reunión especial de bendición de metas y proyectos. Si estás viéndonos en línea o viéndonos por el canal 3, también podés ser parte. Esta va a ser una reunión poderosa, una reunión realmente de milagros, de consagrar todo lo que vaya a hacer y todo lo que vayamos a hacer en este año. Te animo a que anotes en una hoja los proyectos, todo lo que vos quieras lograr este año, anotalo, tenelo presente y en esa reunión traelo para acordarte de todas las cosas que el Señor va a hacer a lo largo de cada una de nuestras familias y de nuestras vidas. Traigan las llaves, tengan a mano, traigan las llaves de su casa, las llaves de su vehículo, las llaves de su negocio, para que el Señor esté bendiciendo con poder, ¿sí? Cada cosa que hagamos, cada cosa que emprendamos en esta reunión y en este año especial que vamos a tener. Y también queremos animarte, ¿sí? Si no formas parte de una casa de bendición, tenés la posibilidad de manera presencial, online también, de incorporarte a una casa de bendición. No te pierdas de la oportunidad de crecer en una casa de bendición. En una casa de bendición te contienen, te ayudan a crecer, a buscar de la presencia de Dios, oran por cada motivo en particular, bendicen
tu vida para que vos no te enfríes, sino que por el contrario cada día te afiances más en la presencia de Dios. Así que bueno, les animamos, les damos toda la gloria al Señor para que el Señor en esta palabra que va a compartir en esta reunión, el Señor sea una palabra realmente que nos anime y empecemos el año con el pie derecho. Empecemos el año de otra forma. Si el año pasado tuvimos algunas situaciones, que este año sea ese año de revancha. Bien, que el Señor les bendiga. Seguimos en adoración entonces. Bienvenidos nuevamente, aquellos que nos ven por las plataformas digitales, aquellos que nos ven por Canal 3, el canal local de acá de nuestra provincia, de nuestro departamento, aquellos que nos ven por Canal 40, televisión digital, bienvenidos desde San Martín, Mendoza, Argentina. En esta mañana vamos a compartir una palabra poderosa en este primer domingo de este año 2022, un año declarado de revanchas, un año de victoria. Nos anticipamos a agradecerle al Señor la victoria que el Señor va a traer a nuestras vidas. Todo aquello inconcluso, todo aquello que te angustió, todo aquello que sentís, que te frenó, este es un año de rompimiento, así como lo declaramos a través de esta adoración. Y la palabra que vamos a compartir, cómo el Señor nos ayuda a reciclar todos nuestros problemas, todas aquellas cosas que nos frenan, aquellas cosas que no son útiles para nuestras vidas. Y hay un ejemplo, primeramente les voy a decir la definición que da el diccionario, la Real Academia Española, de reciclar. Según el diccionario, es someter un material usado a un proceso en el cual se recupera total o parcialmente la materia prima, de modo que pueda ser nuevamente aprovechada. Entonces, ese es el proceso de reciclar. ¿Quién no en la casa ha reciclado algo, no es cierto? Ha convertido por ahí algo que, por ahí un pantalón viejito en un short, ¿no es cierto? Por ahí he visto que algunas mujeres los jeans han hecho una falda, ¿no es cierto? Y siempre hay una cosa en cual se puede dar una utilidad a algo que por ahí no tiene valor o se está por tirar a la basura. Y en el año 2015... la compañía Pepsi creó una botella retornable de 2 litros plástica. Recuerdo que yo trabajaba en una empresa que era representante de Pepsi y el speech o discurso que se le daba al vendedor, en el cual después el vendedor lo tenía que aplicar en el cliente, era que los envases que tenía la competencia, los envases retornables plásticos, sufrían un proceso, diríamos, de rayado interno, algo imperceptible a la vista humana. Cuando los cepillos lavaban la botella plástica, se rayaba todo el envase por dentro, algo que uno no podía percibir. ¿Y qué sucedía con esto? ¿Por ahí quién no llevó, no es cierto, combustible en una botella plástica, aceite, querosene, cloro, etcétera, ¿no es cierto? Y ¿qué pasaba? Eso cuando se limpiaban, en esas rayaduras quedaban todo aquello que tal vez el envase había contenido antes. Y eso contaminaba el líquido, en este caso gaseosa, nueva o refresco, que se servía en aquel envase. O sea que era algo insalubre, era el speech que se usaba, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué hacía Pepsi? Fabricaba el envase, se retiraba, se compactaba, se trituraba y se producía una nueva botella. Entonces, ese fue el proceso de introducción, ¿no es cierto?, de esto, de que se reciclaba para algo bueno. Así hace Dios también en tu vida, ¿no es cierto? Recicla todo aquello, tal vez heridas que hay en tu vida, cosas que te angustian, dolor, como dije recién, cosas que te frenan, cosas que te limitan. Por ahí en tu mente, en tu corazón hay cosas que están ahí pendientes. El Señor recicla todo eso en tu vida. El Señor hace nuevo, no hace un lavado parcial donde quedan cosas por ahí inconclusas, sino el Señor te compacta todo aquello que te hace sufrir, lo tritura, lo muele para hacerte algo nuevo, y lo nuevo es bendición para tu vida. Ese es el propósito en el cual el Señor recicla y hace nuevo todas aquellas cosas que nos angustian. Y hay una historia que vamos a ver en esta mañana, vamos a leer, que se encuentra en Hechos.
Hechos 16, vamos a leer del 22 al 34, que algunas versiones dicen encarcelados en Filipo, otras versiones dicen Pablo y Silas en la cárcel. Filipos era una colonia romana de la provincia de Macedonia, que era una provincia que pertenecía al Imperio Romano. Y bueno, Pablo y Silas, bueno, estaban en aquel lugar. Y cuenta la historia, antes de que leamos acá, que bueno, que ellos iban a un lugar de oración, buscando un lugar de oración día tras día. Se le aparecía una muchacha que era divina, ¿no es cierto? Y le proclamaba que ellos eran hijos del Dios Altísimo, eran personas que proclamaban la palabra del Señor. Y todos los días que ellos iban al lugar de oración, esta muchacha se les aparecía, bueno, y proclamaba estas palabras. Hasta que Pablo se enoja, ¿no es cierto? Reprende al demonio que operaba de adivinación en ella y lo expulsa, lo quita de la vida de esta muchacha. Y caramba, ahí se armó el problema, ¿no es cierto? Se arma ese problema cuando dice que, bueno, que estas personas van, los dueños, ¿no es cierto?, se quejan ante las autoridades y ellos terminan en la cárcel. Y leemos la palabra desde el versículo 22, donde dice, acá en la parte de la historia dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Y al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Hay otras versiones que hablan, también dice que los metió al calabozo más profundo. Y leyendo, buscando así, bueno, los calabozos, la característica que tenían los calabozos del Imperio Romano, dice, por ahí era un hueco en una roca, una cueva, como le decimos nosotros, y era un lugar donde no había luz, donde no había nada, no había higiene. No era que venían, bueno, hoy día va a venir un preso nuevo, limpiémonos acá, limpiar los muebles, nada, no había higiene, no había nada. Comían, sus necesidades físicas hacían ahí, había animales, ratones, lo que ustedes se imaginan. Un lugar donde no había luz, donde solamente oscuridad, tinieblas. Esa era la característica de estos calabozos romanos, un lugar muy profundo. Dice acá la palabra que lo llevaron hacia el interior y sobre todas las cosas le sujetó los pies en un cepo, ¿no es cierto? Le encadenó los pies a Pablo y Silas. Y la palabra en el versículo 25 dice, y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Más allá de estar en un lugar profundo, alejado, sin luz, era tal fuerte la oración que ellos elevaban a Dios, a pesar de las circunstancias que vivían, y que estaban ahí afligiéndoles tal vez. Bueno, pero ellos adoraron en la aflicción, dice, y los presos los oían, ¿no es cierto? Oían el poder de la oración, oían el poder de clamor de sus hijos. Y también dice, y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Y el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, le advierte al carcelero Pablo. Y el carcelero pidió luz en la oscuridad, en esas tinieblas. Me imagino que él tenía que haber estado durmiendo cuando se estremeció todo a través de este fuerte temblor y terremoto, y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esa hora de la noche. El carcelero los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.
Hoy en este día vamos a ver las herramientas de bendición, de transformación, estas enseñanzas que Dios nos va a dar a través de su palabra. Y la primera enseñanza dice que una situación límite te mueve hacia una bendición. Entonces, una situación límite te mueve hacia una bendición. A Pablo y a Silas, aparentemente hacer el bien, ¿no es cierto?, a esta muchacha les causó un mal, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? Liberaron, ¿no es cierto?, a esta chica que tenía ese espíritu de adivinación. Pero lo más importante dice que los dueños, ¿no es cierto?, se enojaron porque esta chica les traía ingresos, ¿no es cierto? Pero no tan solamente los dueños, sino me imagino que también después de los dueños estaban, ustedes lo tienen que haber visto, donde hay imágenes en ciertos lugares, donde hay un curandero famoso, ven gente que va de un lugar a otro, se mueven de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, ¿no es cierto? Y alrededor de esos lugares hay un comercio, se activan el que vende pancho, el que vende las remeritas de la adivinadora, el que vende esto, el que vende lo otro, ¿no es cierto? Y todo, ¿no es cierto?, está atado. Están muchas veces también las autoridades que permiten esas cosas, las autoridades de salud que hacen vista gorda, diríamos, miran para otro lado en cuestión de sanidades. Y era una cadena, no tan solamente Pablo y Silas habían afectado a los amos de esta esclava que adivinaba, sino a un conjunto de cosas que te recibían un beneficio económico a través de esta chica. La palabra dice que una multitud llevó a Pablo, no los dueños de la chica, sino una multitud. Todos aquellos que se vieron afectados por esta liberación, por este obrar que hicieron Pablo y Silas. Y la palabra dice que fueron sus ropas rasgadas, les rompieron todas las ropas, los azotaron y los llevaron al calabozo y los ataron en el cepo de pies. También dice que fueron llevados de ahí, no tan solamente, como dije recién, no con un aparente problema, sino que Dios lo movió de una situación difícil, una situación de angustia a bendición, porque se produjeron dos milagros: el milagro de liberación de esta chica y el milagro de salvación para el carcelero y su familia. Entonces, cuán importante es que muchas veces en nuestra vida cotidiana nos suceden, ¿no es cierto?, situaciones difíciles, situaciones que nos angustian, situaciones que creemos que muchas veces tomamos erróneamente que es un castigo de Dios, ¿no es cierto? Y cuando realmente el Señor te está moviendo de una situación difícil hacia una gran bendición para tu vida. Es lo que Dios tiene para vos también. Y por ahí también muchas veces creemos que cuando servimos a Dios, cuando estamos en una vida activa, en un ministerio en la iglesia, las cosas no nos pueden llegar, no nos pueden tocar porque somos unos hijos fieles, porque servimos, estamos en cada detalle de nuestras vidas sirviéndole a Dios. Y bueno, y tenemos ese concepto erróneo de que a mí no me puede llegar esas cosas. Y bueno, nosotros cuando estábamos sirviendo en pleno servicio, en plena actividad nuestra, bueno, nos pasó el tema, bueno, del embarazo de mi esposa, que terminó un mes internada en Mendoza, como una vez lo conté. Y bueno, esta situación, ella unos días antes de la operación firmó como una sentencia de muerte en la cual le hicieron firmar un papel que tenía que decir sobre su vida o sobre la vida de la bebé, porque ya nos habían dicho que esta situación llevaba a eso. Y no obstante eso, el enemigo quiso quebrar su fe, ¿no es cierto? Cuando a las 12 de la noche, el día que la iban a operar, se le apareció el anestesista en la habitación para probarle, decirle, bueno, si ella estaba segura de lo que iban a hacer con ella. Si ella estaba segura que tenía una bebé en su vientre y que no la podían anestesiar por causa del bebé y que iba a sentir todos los dolores, todo el proceso de las operaciones que le iban a hacer, iba a ser algo doloroso en su vida. Y ella le dijo que sí. Y no obstante eso, también hubo un terremoto a la madrugada, el terremoto de Chile y el temblor fuerte acá. Bueno, y me contaba ella que el temblor le movía la camilla de pared a pared. Bueno, lo empezaron a evacuar, pero su fe y su confianza estaban en Dios. Dice que cuando todos gritaban, corrían, lloraban, cuando las evacuaron hacia la sala principal, porque ya estaban en un segundo piso, por las escaleras,
dice que se acostó a dormir en un sillón y se tapó con una frazada, hasta que le avisaron que tenía que volver a la habitación cuando los demás estaban viviendo un momento de angustia. Era porque su confianza y su paz estaban en Dios, porque Dios había utilizado una situación extrema hacia una situación de bendición. Eso es lo que Dios también quiere que sepas y quiere que tomes esta enseñanza, que Dios te mueve de una situación límite, Dios te mueve de aquello que te angustia hacia una bendición para tu vida o para otra persona que Dios pone en tu camino, que Dios atraviesa. Tu situación muchas veces también, y es de testimonio para aquel, ¿no es cierto?, que no conoce del amor y del poder de Dios. Y la segunda enseñanza nos dice que la adoración y la gratitud mueve la mano de Dios a tu favor. Entonces pudimos ver, ¿no es cierto?, en esta palabra que estuvimos leyendo, que Pablo y Silas estaban adorando en adoración y los demás los oían. El carcelero, más allá de que estaba dormido, pero hubo un momento en el cual él también oyó la oración y oyó la adoración de Pablo y Silas. Me imagino los demás presos, ¿no es cierto?, escuchando también la adoración de estos dos hombres que estaban encarcelados en el lugar más feo de esa cárcel, diríamos, de esa alcaldía, ¿no es cierto? Y ellos dicen, y sin embargo, estos hombres adoran al Dios en el cual sirven, adoran al Dios en el cual creen. Pero ellos en ningún momento tomaron el derecho, ¿no es cierto?, que tenían como ciudadanos romanos. Ellos eran ciudadanos romanos y estaban en una colonia romana. En ningún momento cuando los llevaron dijeron, no nos pueden tocar porque somos ciudadanos romanos. No los podían tocar a ellos. Pero sin embargo no usaron ese derecho que tenían, ¿no es cierto?, sino que ellos creyeron más en aquel que los iba a rescatar, en el Dios de poder, en el cual ellos servían y en el cual ellos adoraban. Recuerdo que también que en donde trabajaba, bueno, muchas veces cuando había autoridades nuevas, nos mandaban con un compañero en camionetas al intendente, a las autoridades de seguridad, políticas, le damos unos regalos, cervezas importadas, gaseosas, bueno, etcétera, muchas cosas. Pero para, ¿no es cierto?, obtener favores. Ese era el propósito que nos llevaban, ¿no es cierto? Uno llevaba regalitos, ¿no es cierto? O sea, sí, bueno, para obtener un favor, pero nada de eso era gratis, porque por ahí me llamaban y me decían, che, tengo el cumpleaños de mi hijo, ¿me puedes conseguir esto? Tengo el cumpleaños de mi papá, ¿me puedes conseguir esto? Nada era gratis, todo favor, ¿no es cierto? Toda aquella cosa que por ahí uno entregaba, ¿no es cierto?, te lo cobraban. Pero sin embargo Dios bendice y te da regalos sin tomar nada a cambio, ¿no es cierto? Son bendiciones gratis que Dios tiene para tu vida, así como lo hizo Pablo. Y Pablo estaba seguro de eso, no le hacía falta usar, ¿no es cierto?, diríamos una coima, usar el prestigio que tenían ellos como ciudadanos romanos, porque solamente ellos confiaban en el Dios que había muerto en la cruz, ¿no es cierto?, Jesús, tal cual ellos proclamaban. Que ellos también, tu actitud de adoración, tu actitud de comunión con Dios rompe cadenas, te libera de todo aquello que ata, te libera de todo vicio, de todo aquello que por ahí no está de acuerdo a los conceptos que Dios quiere para tu vida. El Señor libera tu vida también de todo aquello que realmente te separa de Él. También dice que una actitud de alabanza se levanta por encima del problema. Entonces la actitud de Pablo, ¿no es cierto?, fue mucho más que aquel problema que estaban viviendo ante los ojos humanos. Y la palabra del Señor dice en Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación. Den gracias a Dios en toda situación. Entonces tu fe y tu confianza en los momentos difíciles, tu fe y tu confianza en Dios es de testimonio para aquellas personas que no le conocen. En esta mañana hemos escuchado testimonios poderosos del poder, de la fidelidad de Dios para con sus hijos. Eso, bueno, hace que alimenten tu fe y para aquel que no conoce al Señor, Dios pueda entrar en su corazón. Entonces tu fe y tu confianza y levantar tu alabanza por encima del problema es de bendición para aquel que no conoce a Dios. Y la tercera enseñanza que vamos a escuchar esta mañana dice, al creer en Jesucristo empieza la salvación en nosotros y en nuestra casa.
Al creer en Jesucristo empieza la salvación en nosotros y en nuestra casa. Y la palabra del Señor en el versículo 17 dice que el carcelero despertó, ¿no es cierto? Y vio todas las puertas abiertas, ¿no es cierto? Dice, cuando miró, iluminó, vio que todo estaba abierto y bueno, se pensó lo peor, tomó la espada y bueno, iba a suicidarse cuando Pablo le grita, no te hagas ningún daño. Me pregunté el porqué de esta actitud, por qué el carcelero se quería matar. Y bueno, la palabra griega define a carcelero como, se llama basanistes, que significa atormentador. No tan solamente el carcelero estaba para cuidar que no se escaparan, sino para atormentar a aquellos que iban a la cárcel, ¿no es cierto? De acuerdo a la situación por la cual estaban en la cárcel, era el tormento que sufría. O sea que la persona que estaba en esa cárcel vivía tormento tras tormento tras tormento, de acuerdo a la gravedad que lo había llevado a ese lugar. Entonces él no era tan solamente un carcelero, era un atormentador, ¿no es cierto? Un atormentador para aquellos que caían en ese lugar. Y bueno, ¿cuál era el problema por el cual se quería matar? Dice que había un derecho, ¿no es cierto?, que tenían los romanos, que bueno, que el carcelero, que se le escapaba un preso, después padecía lo mismo que ese preso, ese castigo que ese preso había recibido. Entonces imagínense este carcelero cuando vio abierto todas las puertas, no había cuerpo humano que pudiera resistir a eso, ¿no es cierto?, que a ese tormento que se le avecinaba. Por eso él decide matarse, para no sufrir eso y para morir también dignamente, ¿no es cierto?, para no perder el honor que también tenían hacia su familia, hacia su descendencia. Es por eso que la actitud de este carcelero, bueno, toma la espada, dice, y quiere matarse. Entonces después es cuando Pablo le dice, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Y bueno, ahí viene la actitud del carcelero de esa duda, de decir, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para el carcelero era el final de su vida, pero para Dios era el principio de una vida nueva. Entonces tal vez para vos la situación que estés viviendo es el final. Tal vez estás pasando una situación extrema que no te deja poder ser libre, ¿no es cierto? Pero para Dios esta situación es el principio para darte una nueva vida. Tal vez no conoces a Dios, tal vez no has tenido un encuentro íntimo con Él, pero Dios quiere quitar toda esta situación para darte una nueva vida. Quiere quitar todo problema, quiere sanar toda herida, quiere quitar toda maldición generacional que estés viviendo. Quiere quitar todo vicio, quiere quitar todo rencor, toda rotura en la relación, en tu familia. Dios quiere quitar todo eso para hacer algo nuevo. Este es el propósito de Dios para tu vida y este es el desafío para este nuevo año que comienza. 2022, año de revancha, 2022, año de cosas nuevas para los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios te quiere regalar a vos, cosas nuevas para tu vida. Dice que Pablo y Silas, llevó... Después a esa hora de la noche los lleva a su casa, cura sus heridas, les da de alimento, bueno, y es cuando ellos proclaman la palabra del Señor y es salva toda su casa. Y bueno, cuando habla de toda su casa, no es su casa, su familia, ¿no es cierto?, mi esposa y mis hijos ahí cerrados, sino toda su casa. Eso incluía a sus criados, los esclavos, los hijos, las mascotas, ¿no es cierto? Todos fueron salvos, incluida la suegra que lo atormentaba también al carcelero, ¿no es cierto? No, Dios bendiga a toda la suegra. Bueno, mi suegra también es una mamá para mí, así que dice que todos fueron salvos, habla la palabra del Señor, toda su casa. Así cuán importante es, repite, la decisión de una sola persona que influye, ¿no es cierto?, a todos aquellos que le rodean, la autoridad de la casa. ¿No es cierto?, que era este carcelero, ¿no?, una decisión de llevar su palabra, de llevar la presencia de Dios a su casa. Eso hizo que toda su familia, todos sus criados, todo aquello, tu parentela que estaba en su casa, fuesen salvos. Cuán importante esta decisión que tomó esta persona de dejar que Dios entre en su vida, dejar que Dios cambie su situación, dejar que Dios entre en su casa.
tal vez las circunstancias extremas que estés pasando, no ves la salida, tal vez estás en ese calabozo, ¿no es cierto?, que solamente hay oscuridad, no hay una luz, ¿no es cierto?, para tu vida, no hay una luz de salida para lo que estés viviendo, para aquello que estés pasando. Pero Dios te da esa luz, esa salida a la situación que estés viviendo. Les invito a los adoradores que puedan ir pasando. Mientras adoramos al Señor, escuchamos. Entonces Dios rompe cadenas, como estuvimos adorando. Dios rompe todo aquel límite, todo aquello que te ata. Ese es el propósito que quiere Dios para tu vida, que le conozcas si no le conoces. Que si tal vez te alejaste del Señor, Dios quiere renovar tu amistad, Dios quiere renovar tu vida, ¿no? Si tal vez hay cosas, ¿no es cierto?, difíciles, vicios en el cual no puedes dejar, o vicios que te traen, te llevan. Hay una actitud parcial, ¿no es cierto?, de poder alejarte de ellos. Dios quiere romper todo aquello y hacerte nuevo, como hizo este carcelero. Dios no quiere que sufra más tormentos. Hay cosas que te atormentan, así como hacía este carcelero, atormentaba de acuerdo a la situación que vivían aquellos presos. Dios quiere quitar también todo aquello que atormenta tu vida. Es un día en el cual Dios va a renovarte, un día en el cual Dios va a pactar una vida de bendición, porque Él te va a trasladar en este día de una situación difícil, una situación triste, a bendición. Dios va a reciclar toda maldición, Dios va a reciclar todo aquello que no está y no querés para tu vida en bendición, así como lo hizo con este carcelero. Cuán importante entonces es este momento, ¿no es cierto?, en el cual Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida. Cerrá tus ojos, tomad un tiempo de intimidad con Dios, pensá en aquello que te angustia, en aquello que te tiene en lo más profundo, ¿no es cierto?, que no te deja ver la luz, que no te deja ver la bendición. Pensá aquello que para vos es lo último, ¿no es cierto?, que podés y que no hay salida, que estoy acá, así como ese carcelero que sentía que era el final. Tal vez vos en esta mañana sientas en este día que es el final de tu vida, que de esta situación extrema que estés viviendo no te deja avanzar, pero es el principio para una gran bendición, es el principio para cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. Es el principio para cosas nuevas. Toma esto que Dios tiene para tu vida. Tal vez si te identifiques como Pablo, que vivió momentos de injusticia, momentos de problemas, de atadura, agobiados por el dolor, dice. Tal vez te identifique con este carcelero. No sé, tal vez hay algo especial, ¿no es cierto?, en el cual te tiene afligido. Pero Dios es quien recicla todo dolor, Dios es quien recicla toda angustia, Dios es quien recicla toda situación difícil que estés viviendo y lo transforma en algo nuevo, en algo poderoso para tu vida. Dios te hace un envase nuevo, un envase que no tiene rayaduras, un envase que está limpio y puro para recibir aquello que Dios ha designado para tu vida, para el cumplimiento de propósitos gloriosos y de reino que Dios tiene para tu vida. Toma esta palabra que Dios ha soltado para vos en este día. Prepara tu vida y la de tu familia para que recibas lluvia de bendiciones que vendrán en este año para tu vida. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor cumpla propósitos gloriosos en tu vida. Déjame orar por vos que estás mirando por esta pantalla, para que el Señor también bendiga tu vida y tu familia. Señor Jesús, bendecimos a aquellos que nos están mirando por los medios digitales, por las distintas plataformas. Que tú bendigas su vida, Padre Santo. Tal vez ellos se sienten en una situación de angustia, una situación que tal vez no te conozcan a ti. Jamás tuvieron un encuentro contigo, así como este carcelero que no te conocía, pero comenzó a oírte a través de la alabanza, a través de la proclamación de palabras, y decidió un día romper todo aquello, Señor, por decir: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú para que pueda ser salvo? Para que pueda ser salva mi vida y mi casa, Señor Jesús. Bendecimos esa vida para que ellos tengan un encuentro contigo, Señor. Aquellos que tal vez te conocieron y se alejaron, para que tú los traigas de nuevo a tu camino, Padre Celestial. Para que ellos también puedan reencontrarse contigo, Padre Celestial. Aquellos que viven vicios, aquellos que están viviendo en tormentos, heridos, con rencor, con rupturas familiares,
con rupturas matrimoniales, con separaciones tal vez de sus hijos, aquellos que están viviendo una situación de falta de trabajo, problemas financieros, económicos, de deudas que los oprimen, que los afligen. Oramos por sus vidas, Padre Santo, para que ellos puedan saber de que tú puedes solamente transformar todo aquello que los aflige en una bendición. Tú vas a reciclar toda maldición, toda angustia, todo problema en bendición para su vida, Señor. Que ellos tengan esta oportunidad y esta sabia decisión tomar de que solamente en Cristo Jesús hay salida y bendición para el cumplimiento de propósitos gloriosos que tú tienes para su vida. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un año 2022 glorioso, lleno de bendiciones, un tiempo de revancha, un tiempo de cumplimiento de sueños, anhelos y proyectos designados de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga.